Hola, bienvenidos a un nuevo video en la Telesemana del Estudiante. Hoy me acompañan Lorena Fica, María José Ramírez y Jorge Guerrero, y el tema de hoy es el deporte como ocupación laboral o como profesión. Entonces, Lorena, ¿quieres presentarte tú? Y yo soy Lorena Fica, he sido 5 veces campeona nacional, vicecampeona sudamericana de la WSL, un par de medallas panamericanas y también ahora estoy estudiando administración de empresas, tratando de combinar lo que es el deporte con, bueno, a nivel empresarial de diferentes modos, diferentes ámbitos. José. Hola, muchas gracias por tenerme aquí. Yo soy María José Ramírez, PhD, psicóloga especialista en alto rendimiento, y me dedico a ayudar a deportistas, a músicos y a otras personas que tienen que rendir a un alto nivel bajo presión a alcanzar su potencial en lo que sea que estén haciendo. Y ahora también tengo un podcast que se llama Alcanza tu Excelencia, donde enseño las habilidades mentales del alto rendimiento a todos y para que todo el mundo las pueda aplicar, no solo los deportistas, sino todos nosotros en el día a día. Jorge, es tu turno de Hola, ¿cómo presentar. están? ¿Cómo está Jesús? ¿Cómo está José? ¿Cómo está Lorena? Yo soy Jorge Guerrero Cortés, soy periodista de profesión, pero llevo ya desde el año 2008-2009 trabajando como en la administración del fútbol. Yo en realidad lo que hago es gestión de fútbol, codirijo un diplomado en gestión y especialización en fútbol en la Universidad de los Andes, asesoro a clubes, instituciones como la federación, sobre todo la formación de jugadores. Eso es mi área más especialista, pero dentro de lo que significa la gestión del fútbol. Oye, muchas gracias por estar aquí para hablar de deporte y ocupación laboral. Y partir en el fondo preguntándole a Lorena, ¿cómo iniciaste tú este camino de deportista? Bueno, desde muy chica siempre mis papás me inculcaron como mucho los deportes, pasé por muchos deportes, la mayoría de ellos, por básquetbol, handball, voleibol, bueno, un montón. Y uno de esos a los 11 años fue el surf. Ya venía practicando muchos deportes y el surf era una conexión especial con el mar. Yo me crié en el mar desde muy chiquitita, buceaba a los 4 años, entonces siempre he tenido esa conexión. Y cuando conocí este deporte que mezclaba lo que era la gimnasia, lo que era la conexión con el mar, como la destreza, me encantó, me fascinó. Y ahí ya me quedé con este deporte y bueno, el resto de llegar a ser profesional o prácticamente hoy en día vivir de esto, creo que se me fue dando en el camino, como fruto de pura constancia y disciplina y de pasión, o sea, realmente amar lo que uno está haciendo. Y creo que fue parte del camino hasta que me di cuenta un día que ya estaba en esto y bueno, me voy a dedicar a esto. Oye, ¿y tú nunca pensaste en dedicarte profesionalmente al surf? O sea, como que fuese algo, porque cuando dices que esto te pasó, entonces pareciera como que no fuera algo intencionado. Claro, nunca yo me proyecté, porque yo, por ejemplo, iba al colegio presencial, generalmente cuando uno ya toma la decisión de muy chico que se quiere dedicar a un deporte, a veces toman otras alternativas de estudio, y no, yo siempre, para mí la base era los estudios para después ir a la universidad y, bueno, la típica lista de supermercado que todos conocemos, y así pensaba yo, y decía, no, es que eso hay que hacer para ser exitoso en la vida. Y eso era porque uno al final seguía por sus creencias de niño, de lo que dicen los papás, lo que escucha en la sociedad. Hasta que llegó un punto que se me dieron la oportunidad, llegó una marca como Red Bull que me iba a ayudar a cumplir mis sueños y me costó tomar la decisión aún así. Y yo decía, no, pues si yo no estudio, poco menos la sociedad te dice que vas a ser un fracasado si no vas a la universidad. Y ahí yo dije, bueno, voy a tomar esta oportunidad. De hecho, tengo tiempo, tenía 18 años, y elegir realmente si quiero esto o no, y si no me meto a estudiar y mi cerebro está ahí, no se va a ir. Entonces tomé esta decisión y la verdad es que no me arrepiento para nada. Creo que he aprendido cosas que no se aprenden en ninguna universidad, de hecho. He viajado por todo el mundo
Y uno es impresionante lo que puede aprender de otras personas, de cada viaje, de cada cultura que uno conoce. Y creo que hoy en día tengo herramientas súper valiosas gracias al ser. Oye, qué lindo testimonio. Tengo muchas ganas de comentar, pero le voy a hacer un par de preguntas a Jorge primero. Y después se nos acaba el tiempo. Oye, Jorge, en tu caso la vinculación con el deporte fue mucho más... o sea, fue diferente porque en el fondo tú estudiaste y te preparaste para ejercer el periodismo deportivo. Sí, a ver, de chico yo era fanático del fútbol, pero fanático, era malo. Tampoco me gustaba tanto practicarlo, fíjate, me pasaba una cosa rarísima, porque la gente que tiene relación con el fútbol generalmente es porque le gusta jugarlo. A mí me gustaba más mirarlo, me gustaba más comentarlo, me gustaba más ver que tal jugador era interesante y que después llegara a ser atractivo. Y yo soñaba con ser dirigente deportivo, como que me molestaban de chico con eso. Pero era como un sueño así como que no existe la carrera de dirigente, porque no existe la carrera de dedicarse a eso. Y claro, me dediqué al periodismo, estudié periodismo, pero jamás pensé que me iba a dedicar como a la gestión de fútbol, que en realidad se parece más a la ingeniería comercial, si quieres verlo, que al periodismo en sí. Y bueno, se me fue dando, en algún minuto me la jugué por completo, cambié de rumbo. No hago periodismo hace muchísimo tiempo. Y claro, y a mí me pasa que la gente me dice, sobre todo cuando me tocó estar afuera, cuando me tocó trabajar en clubes grandes fuera de Chile, ¿qué hago? ¿Qué hiciste? ¿Qué estudiaste tú para estar ahí? Y claro, yo me fui perfeccionando a través de cosas, pero en rigor no existe mucho estudio, y es lo que estamos tratando de hacer. Yo estoy creando un centro para que la gente pueda estudiar fútbol, que no se estudia, para que de verdad esto exista realmente. Y creo un poco lo que decía la Lorena. Tenemos un problema como sociedad y deporte finalmente, que es que al final son tan cortas las cosas que como que te lleva siempre a hacer lo mismo, siempre estudiar lo mismo, siempre decidir lo mismo, y como que lo otro es mal mirado o raro. Después cuando uno de alguna manera tiene un éxito, es fácil contarla, digamos, pero el camino es muy difícil. Entonces yo creo que ahí hay un problema. A mí me tocó mucho en la formación de jugadores, de repente recomendarle a los papás que lo sacaran del colegio, que lo metiéramos a un colegio de otra manera, crear un colegio, después convencerlos de poder hacer cosas con la universidad. A mi gusto en Chile es un problema porque si eres deportista de alto rendimiento prácticamente no puedes estudiar en la universidad, no te dan las facilidades. Entonces hay un montón de temas, pero sí, yo creo que se puede dedicar al deporte profesionalmente como deportista y con todo lo que rodea al deporte. Sí, eso me parece como súper interesante, que a veces en esta lista de supermercado, que está bueno el concepto, Lorena, es difícil como saber de qué otras maneras podría uno aproximarse, ¿cachai? Como que en el fondo, si tú sentís cuando chico o cuando joven que tenías un talento deportivo, bueno, entonces ¿cuál es la ruta para potenciar ese talento natural? Y igual lo que ha pasado en los últimos años, por lo menos, es que hemos tenido más referentes deportivos. Está el caso de la Lorena, de la Bárbara, todo lo que pasó con la selección de fútbol, con la Roja también, en el caso femenino. Entonces uno va diciendo, chuta, bueno, pero ¿cuáles son las vías? Porque al final el relato común es que es costoso y que está muy como amparado en la perseverancia individual, ¿sabes? Ahí, no sé, Lorena, ¿tú puedes comentar un poco cómo lo viste tú ese proceso? Yo creo que es súper cierto de que el camino, a veces uno dice, cuando ya está yendo bien, oh, que tuvo suerte. Pero en realidad no es así. Uno pasó por un proceso que fue súper exigente. Desde los 15 años que tuve que empezar a viajar, salir de mi casa, buscar entrenadores en Perú, en Brasil. O sea, a veces pasaba solo 2 meses en todo el año en mi casa. Muchas veces no podía ir a fiesta, no tenía muchos amigos. Y porque esta era mi pasión, porque yo le puse todo a esto y empecé a apostar todo. Sí, en algún momento tuve que encontrar un cierto equilibrio porque ya era excesivo. Y creo que a los deportistas que realmente tienen ese enfoque,
lo dan todo. Y hay un momento que comen, desayunan, sueñan su deporte, y eso nos pasa. Y después ahí viene ese complemento con la psicología, que es, o sea, de verdad que es muy importante, ya creo que es más del 50% cuando uno ya está en el alto rendimiento, es tu psicología como deportista. José. Como que no sé qué decirte, pues como cuéntanos tú, porque efectivamente después para alcanzar, uno ya está en la ruta, ¿no es cierto? Aparecen todo esto, quizás como miedos o creencias limitantes, o debatirse, por ejemplo, entre el camino más tradicional y la pasión que te mueve. Entonces, cuéntanos un poco de las habilidades mentales para poder afrontar ese desafío. Sí, igual yo quiero decir que a mí me pasó lo mismo. Yo tengo como una historia más o menos parecida a la de Jorge. Como yo siempre hice deporte, era mala para el deporte, yo era atleta, era mala para correr, pero igual me encantaba estar como en el deporte, y siempre supe que el deporte era importante como en mi vida. Y también coincido con la Lorena en esta lista de supermercado, de ir haciendo check con que esto nos va a ir siendo exitoso, y el tratar de salirse de ahí es bastante castigado y es difícil. Yo sé que hartas de mis elecciones de vida también la gente me las ha cuestionado un montón, porque nunca entienden qué es lo que yo hago, especialmente cuando me voy al deporte. Y yo creo que ahí, como para enfrentar como esos caminos que son como pocos tradicionales, porque no cumplimos con las expectativas o con lo que se cree que nosotros deberíamos hacer, tenemos que estar súper seguros de lo que estamos haciendo. Yo creo que vale para todo. El otro día estaba mirando el documental de la Dolly Parton en Netflix, y ella se fue a los 18 años como a Nashville a tocar, y ella lo que decía, que es algo que yo rescaté del documental, es que ella decía que en ningún minuto ella dudó que lo iba a lograr. No tenía esa duda, como que ella quizás le iba a tomar más tiempo, iba a tener que trabajar más, iba a tener que hacer más cosas, pero siempre supo que lo iba a hacer. Entonces yo creo que para tomar, sí, efectivamente, en los caminos del deporte, no hay un camino como prescrito, no está la lista del supermercado que uno puede ir haciendo check, como y ya logré esto, hice esto, y ahora llego al puesto. Eso no está, y no está en ningún trabajo. Como ahora hay muchos trabajos de todo, y no tenemos un camino prescrito para llegar a un lugar. Tenemos que ir como haciéndolo. Entonces necesitamos como nosotros tener claro como a dónde queremos llegar, y tener fe en nosotros mismos que lo podemos hacer, y seguir esa línea y seguir persistiendo por ahí, porque de repente si lo soltamos antes no lo logramos. Por ejemplo, cuando dicen que Edison descubrió la ampolleta, no sé, el intento 1000, pero si hubiera parado el intento 500, no lo hubiera logrado. O sea, como el perseverar, pero el seguir perseverando hasta que uno lo logra es algo que nos pasa, que empezamos a dudar. Como no lo estamos logrando, nos está tomando más tiempo, empezamos a dudar y empezamos a decir que este no era el camino, y nos retiramos. Y que pasa lo mismo no solo en el deporte, pero también pasa en el emprendimiento. Cuando emprendemos y queremos hacer algo nuevo, está como el valle de la muerte, y ahí está toda la duda de que continuamos por aquí o no, y además porque es mal mirado por el resto. Pero cuando tenemos el éxito, como dice Jorge o la Lorena, es fácil contarlo, pero eso pasó después de un tiempo largo que hay que sostener, y sostenerse a sí mismo como en la lucha, sostenerse en la lucha. Y ahí hay que creer. Oye, es como, sí, hay que tener igual una como cualidad interna para sostener a lo mejor una decisión de que todo el mundo te va a pedir como justificaciones acerca de eso. Ya, pues, porque como que no es tan fácil, pues. Y de repente entonces eso va a ser como dudar del camino y todo. Pero quería preguntarles ahora, como con una mirada un poco más de futuro, por ejemplo, ¿cómo ven el espacio del deporte o las oportunidades para jóvenes que quisieran participar del deporte de alto rendimiento, y también en el fondo como de lo que rodea al deporte en sí mismo? Porque, por ejemplo, tú, Lorena, trabajas con un equipo de personas que te apoyan.
Sí, efectivamente. Yo trabajo con nutricionista, con preparador físico, kinesiólogo, que el kinesiólogo no es lo mismo que el preparador físico, psicólogo, y también leo harto, leo muchísimo porque, no sé, los libros, por ejemplo, de autoayuda es una forma de que uno mismo se conoce. O sea, el psicólogo te ayuda, pero te ayuda una vez que ya tienes como qué quieres solucionar. Pero si no tienes idea de qué solucionar, empiezas a depender de un psicólogo. Lo mismo que pasa con los entrenadores. Y si tú no sabes lo que se está haciendo, la metodología que se está aplicando, empiezas a depender de tu entrenador. Y en el surf, en verdad, es súper perjudicial porque muchas veces, primero estamos solos en el agua, y lo otro que las competencias a veces son es caro viajar, a veces no puedes ir con tu entrenador, y no puede ser que tu rendimiento baje notablemente porque tú estás dependiendo de tu entrenador. Entonces, eso es como lo que sucede en el alto rendimiento también. Oye, eso no tenía idea que el preparador físico no era el mismo que el kinesiólogo. Como que yo soy solo deportista aficionada. Entonces, me parece, y aquí un poco voy a vincular a Jorge de nuevo, que en el fondo quizás no solamente se trata de la práctica deportiva en sí misma como de alto rendimiento, sino que como de todo lo que rodea a que un talento pueda alcanzar ese nivel, ¿no es cierto? Y ahí quizás como que no solamente se sostiene el talento deportivo en sí mismo, sino todo el equipo que lo acompaña, ¿cachai? Como que la industria, el conocimiento, saber. Sí, o sea, mira, yo creo que el mundo está cambiando en muchas cosas y una de las cosas que está cambiando y es muy evidente es que ya no se exigen tanto ciertas profesiones, sino que se exigen más habilidades blandas, cuestiones de relacionamiento. Hoy día las empresas empiezan a pedir otras cosas que por lo demás te las entrega el deporte gratuitamente. Pero además, ya en el resto del mundo existen carreras como Sport and Science, o sea, existen toda una especialización y especificidad muy puntual del deporte. O sea, ya no hay lugares donde ya no es psicología deportiva, sino que es psicología deportiva aplicada al fútbol, ¿cachai? O a ciertos deportes. Aquí en Chile los preparadores físicos son profesores de educación física, pero claro, uno tiende a pensar que en algún minuto el preparador físico va a tener especialidad en ciertos deportes, porque no es lo mismo salir de la universidad con una educación física y que entrenar a la Lorena, digamos. No es lo mismo el profesor de colegio que el preparador físico de una deportista de alto rendimiento de elite. Entonces, todo eso hace que uno pueda pensar que en el futuro en Chile esto va a llegar y se va a empezar a cada vez a especializar más y va a haber un campus importante en el deporte. Todavía, si miramos todos los casos de deportistas destacados, que por suerte hay en diferentes deportes hoy, pero son todos hechos afuera, son todos instancias personales, financiamientos personales, todavía es precario. Es muy... Al final nos subimos todos al carro de la victoria, pero somos pocos los que en realidad estábamos en el carro anteriormente, digamos. Y empezamos a conocer los deportes cuando un chileno gana, si eso es así. O sea, gana, no sé, Tomás González, bueno, todos aprendimos de gimnasia, gana Aníbal, vamos todos a aprender de golf y así, y nosotros funcionamos un poco así. Pero en algún minuto creo yo que esto va a ir cambiando porque hay un futuro en esto y porque esto además te entrega ciertas herramientas para otras cosas. O sea, me ha tocado conocer tipos que son ex deportistas y que claro, que son, y se los pelean las empresas por sus características que aprendieron en el deporte de alto rendimiento. Oye, José, ahí comentemos un poco ese punto que está mencionando Jorge, que tiene que ver con las competencias laborales, ¿cierto? Que en el fondo está esta creencia, que ahí después la vamos a comentar, que es que igual la carrera deportiva es más corta, ¿no es cierto?, que una carrera de corte más tradicional, porque es muy demandante físicamente, pero en el fondo en el ejercicio de la práctica deportiva uno va adquiriendo competencias que son de este carácter adaptativo, que está muy alineado con lo que demanda el mercado laboral hoy día, que es flexibilidad, capacidad de adaptación, ¿no es cierto?, como, y capacidad de aprender también y relacionarte con otros, que son cosas que ocurren muy naturalmente cuando uno hace actividad física.
Entonces, ¿cómo lo ves tú eso? Sí, mira, está súper interesante porque de hecho en el deporte se habla de fortaleza mental o de mental toughness, que es la habilidad o es la capacidad de rendir a tu mejor nivel consistentemente, independiente de la situación en la que te encuentres. O sea, como da lo mismo si está lloviendo, si hay un estadio gritándote en tu contra, tú debieras la fortaleza mental es la capacidad de rendir a tu máximo, sin importar quién esté alrededor, a pesar de que te estén abuchando 100 personas, o sea, 100.000 personas. Y esa capacidad se está usando ahora en las empresas, se está llevando por allá, porque las empresas, lo que está sucediendo es que los roles que están cumpliendo las personas ya son menos estructurados. Los procesos que estamos enfrentando en las empresas son flexibles, las personas tienen que adaptarse a lo que está pasando en el día a día. No hay un proceso fijo que uno pueda decir como ya, primero hago esto, luego esto, luego esto, después esto. Como las personas en el día a día tienen que manejar variables que son de problemas complejos, y el poder manejar como esa presión se está pidiendo en el día ahora en las empresas, y lo que se desarrolla en el deporte es justamente eso, el poder adaptarse a situaciones que no vienen predefinidas, que van a suceder ahí. Es poder aprender de nuestras experiencias. Por ejemplo, yo rindo un día y poder hacer como la reflexión de qué es lo que ello hizo que yo rindiera bien o rindiera mal, y cómo eso yo lo aplico en el futuro para poder seguir aprendiendo. Y eso es lo que se está requiriendo en las empresas, que son habilidades que no se enseñan regularmente en las universidades o en el colegio. Eso se aprende en el deporte, y es esta capacidad de, claro, mantenerme firme o mantenerme en calma cuando estoy bajo presión, cuando hay una situación de riesgo, y básicamente me estoy enfrentando a un problema que es difícil o que es complejo. No sé si me explico. Porque tomar decisiones, por ejemplo, con poca información, ¿no es cierto? Exacto, y rápida. Como leemos, por ejemplo, en básquetbol, en fútbol, leemos la jugada rápido y vemos y tomamos una decisión ahí mismo de qué hacer. Cómo nos adelantamos a la jugada, entre comillas, para tomando una buena decisión. Y que no es necesariamente que yo me adelanto a la jugada, sino que yo soy capaz de leer qué es lo que está pasando y de ahí tomo una decisión. Desde afuera se ve que yo me adelanté, pero son situaciones que ya hemos visto antes, y que gracias a toda nuestra experiencia podemos tomar una mejor decisión y estar tranquilos en el momento. Oye, Lorena, cuéntanos un poco cómo es tu día a día. O sea, ¿cómo es ser una deportista de alto rendimiento? ¿Cómo se levanta uno en la mañana y dice, oh, qué campeona que soy? ¿No? No, la verdad es que cuando yo me dediqué 4 años solamente al surf, y entrenaba mínimo 6 horas al día, y que era entrenamiento técnico y táctico en la mañana, en la tarde free surf, que es como surfear libre, un entrenamiento físico y el kinesiólogo, que es para prevenir lesiones. Y una vez al mes hablaba con mi psicólogo, el nutricionista también me evaluaba una vez al mes si ya estábamos cercanos a competencia. Bueno, todavía tengo el trabajo con el nutricionista, vamos cambiando la dieta que se va a necesitar para la competencia. Tengo competencias que son una semana compitiendo, que a veces tienes 2 hits, 3 hits, que son 20 minutos, donde uno lo da todo, que es muy intenso. De hecho, se habla de una intensidad mucho más alta que un Ironman. Pero claro, 20 minutos, son segundos que uno se para en una ola, pero es súper intenso, y el desgaste mental es súper alto, porque tenemos que estar pendientes de muchos factores. Primero de la ola, que es natural, que no se podría decir que no es tan predecible, aunque sí tiene una lógica de que la podemos contar, sabemos en qué momento puede venir la buena, cuál es la buena, y también el tiempo, las prioridades, cuánto puntaje necesitas, son muchos factores que hay que estar atento en un hit. Entonces el desgaste es súper alto, y entonces mi rutina era así, todos los días, un momento que sí me sobreexigí, no me daba descansos ningún día. Eso también es malo porque el descanso es parte del entrenamiento, y me costó entenderlo, que yo era de que más es más y hacía todo, y entonces quizá al principio me sirvió, pero ya después necesitaba esos descansos, como por ejemplo antes de los campeonatos, de estar mi cuerpo al 100%,
o de las pretemporadas, de que se recuperara bien mi cuerpo. Y a veces cuesta porque uno quiere exigirse al máximo, y no se da ese descanso. Y sí, así era cuando yo estaba en mi ciudad, todos los días entrenaba. Si iba a una fiesta, decía, ok, puedo hasta las 2 de la mañana porque si no, no voy a dormir las 8 horas. Y así todo súper cronometrado, igual como un poco enfermizo. Pero creo que fueron cosas que me llevaron... Nada que te interrumpa, pero ¿tú te lo vivías y así o para ti eso estaba programado y estaba bien, estabas contenta porque era parte del plan que tú te habías trazado? A mí personalmente yo misma me ponía esos límites porque yo tenía claro lo que quería lograr. O sea, yo lo que quiero en mi carrera es sacarme el jugo y ver cuál es mi potencial, y el día de mañana, cuando esté haciendo otras cosas, porque obviamente tengo otro objetivo, no quiero quedarme con los si es que hubiese hecho más, quiero quedarme y diciendo de que, bueno, tuve mi periodo, se podría decir mi ciclo, y lo di el máximo, lo di todo. Por eso hacía esas cosas, y hoy en día también las hago, o sea, estoy estudiando y todo, entonces igual mi tiempo es mucho más reducido ahora, pero también me he puesto metas que son un poquito más bajas porque sé que tengo una exigencia mayor también. Oye, ¿y cómo eso, por ejemplo, de conciliar deporte de alto rendimiento y estudios? El primer semestre fue súper pesado porque había estado 4 años sin un estudio así metódico, como cumplir horario y todo. Estudiaba libros y cosas que me interesaban. Pero eso de tener un horario más encima en la tarde, que era de 7 de la tarde hasta las 12 de la noche, y después otro día entrenar a las 8 de la mañana, y que no alcanzaba a dormir 8 horas, alcanzaba a dormir 7 máximo. Y al principio fue súper cansado el primer mes. Pero yo siempre cuando cosas que me cuestan, digo, bueno, en 21 días yo voy a hacer una rutina y me voy a acostumbrar. Entonces siempre me ponía eso y bueno, al segundo mes ya era más tranquilo y al segundo semestre mucho mejor. Y así me fui acostumbrando y ahora en verdad lo de la pandemia relativamente me hizo bien porque puedo entrenar o sea, todo lo que tengo que hacer en el entrenamiento y aparte puedo tener mis horarios de estudio, las clases quedan grabadas, entonces ahí puedo ir como más flexible y adaptarme mejor. Oye, quería ahora hacer una ronda preguntándoles un sueño, que compartieran cuál es su sueño respecto del deporte nacional. José. Hoy da un minuto. Para mí, y en general más que con el deporte en particular, es con toda la gente que hace actividad física. Y es como desde porque yo me empecé a dedicar a la psicología deportiva y al alto rendimiento, es que las personas se saquen las barreras mentales que los limitan para hacer lo que quieren hacer o para como perseguir los sueños o para probar cosas nuevas, como que no se digan, es que yo no puedo, que yo no nací así, es que yo no tengo talento, es que es imposible. Como que nos saquemos estas barreras mentales que nos autoimponemos y efectivamente vayamos a probar nuestros límites. ¿Dónde están? Si efectivamente no puedo correr, no sé, como una maratón en menos de 3 horas y media, o menos de 3 horas, bueno, vamos a probarlo. Como vamos a probar que efectivamente eso no puede suceder. O sea, y eso es lo que a mí me gustaría, no solo en el deporte de alto rendimiento, sino en todas las personas, porque hay muchas personas incluso que son sedentarias que tienen esa barrera mental, porque dicen soy alérgica al deporte. Bueno, no. Como saquémonos eso y muévete y persigue algo por lo que te apasione o que te entusiasme. Eso. Jorge, ¿tú con qué sueñas para el deporte nacional? Bueno, con muchas cosas, pero básicamente dos, y yo estoy dedicado básicamente a dos cosas. La primera es, en el deporte que yo trabajo, que es el fútbol, es ser capaces de generar a nivel nacional un plan de desarrollo que sea capaz de hacernos competitivos, o sea, capaz de formar jugadores de alto nivel, de manera que Chile sea realmente competitivo. Chile ha dejado de ser competitivo en el fútbol durante las últimas décadas
básicamente porque los países europeos crearon trabajos específicos muy bien elaborados y empezaron a sacar jugadores que antes no sacaban los latinoamericanos y hoy día estamos dejando de sacar nosotros. Eso es lo primero. Y lo segundo es, desde el punto de vista del estudio, ser capaz de transformar al fútbol en un objeto de estudio, en un objeto de estudio científico, en un objeto de estudio de análisis, donde puedan trabajar doctores, psicólogos, nutricionistas, preparadores físicos, ingenieros, sociólogos, periodistas. O sea, la verdad que el fútbol tiene la gracia de que como es un deporte colectivo y además de masa, tiene mucha necesidad de gente alrededor. Entonces yo creo que es posible transformarlo en un objeto de estudio real, y que a la gente que le gusta, que es mucha, obviamente que el deporte que más gente la sigue en el mundo, la pueda transformar no solo en un hobby, sino que la pueda transformar de verdad en una profesión desde cualquiera de las diferentes áreas, y que muchas veces los propios deportistas, porque también como es colectivo son muchos, los propios deportistas, los que no llegan a la elite, los que no llegan a ser jugadores profesionales, y los que llegan pero se retiran, sí puedan después entregar desde otra parte dentro del propio fútbol. O sea, es bastante lógico que un tipo que se dedicó a eso después le entregue, no solo como entrenador, sino que en diferentes ámbitos le entregue al fútbol o siga ligado al fútbol en otra área y no tenga que irse a hacer un negocio de, no sé, un restaurante, que es súper válido, digamos, pero no ha trabajado nunca en eso, y lo otro tiene un camino muy avanzado. Claro, eso, por ejemplo, nos pasa en casi todas las áreas, que en el fondo nos cuesta construir rutas de desarrollo, ¿cachai? Para ir recopilando como la experiencia, porque en el fondo, ya, tú tenías un dominio súper alto, tuviste una experiencia y después en el fondo te cambias de industria, ¿cachai? Y la gente que después se quiere dedicar de nuevo a eso, como que tiene que partir como de cero. Entonces en el fondo, a la medida cuando tú vas generando cosas que son como más sistémicas, podés aprovechar los aprendizajes previos y que han tenido los que han estado antes que tú en ese mismo camino. Entonces, en el caso del fútbol también te da eso porque es más masivo y todo, pero por ejemplo, pensando en el caso del surf o de otros deportes quizás como menos tradicionales, también ahí como establecer, ¿cachai? O diseñar como rutas que te permitan a ti decir, oye, bueno, yo quiero entrenar, ¿cachai? Con Lorena después para aprender algún día pararme arriba de una tabla, no sé. O quiénes eran, ¿cachai? Los que participaban de ese deporte antes que tú. Como que se hace poco ese hilo que no solamente basaba en el deporte, que es porque ahora estamos conversando de eso, pero en el fondo somos malos para reconocer las experiencias anteriores, como que siempre es como partir el camino de cero, ¿cachai? Es que ¿sabes lo que pasa? Existen todo, pero en particular en el deporte lo valoramos poco al deportista, pero además no tenemos trazado un camino, entre comillas, científico. Yo, por ejemplo, yo tengo un primo hermano que es deportista de alto rendimiento, ha logrado el nivel más alto en equitación en Chile de los últimos 100 años. Y el tipo trabaja en sus caballos, está en Panguipulli, metido ahí, nadie tiene idea de lo que hace, y recibe gente de distintas partes del mundo, cabros jóvenes, a los cuales les va enseñando, y vienen de Europa, de Estados Unidos, de no sé dónde, pero claro, a él lo conocen ellos, lo conocen afuera, y vienen a vivir a Panguipulli con tal de aprender de él, pero no tenemos un camino, ¿cachai? Pero ¿cómo se llama vos? Porque ponte tú que alguien vea el video y quiera aprender de eso. mi primo se llama Cristian Santi. Ah, ya. Pero todo el mundo le dice Yuyo en el mundo del deporte y de la equitación en particular. Bueno, aquí abajo del video vamos a dejar los datos por si alguien después lo quiere contactar. Ese no debe tener ni teléfono. Ah, bueno, pero uno nunca sabe. Está todo el día arriba del caballo. Aquí Panguipulli sin número. Pero pasa eso, ¿cachai? Que de alguna manera es como el camino que se arma cada deportista, pero eso, que nadie llega y dice, bueno, vamos a este tipo que lleva no sé cuántos años, que fue campeón nacional, que fue campeón nacional juvenil, que hizo esto, que hizo lo otro, que estuvo en el mundial, que salió, no sé, 18 del mundo, vamos a armar algo para que construya una academia a nivel nacional y donde saquemos nuevos deportistas. No pasa.
pero podría pasar, po. Yo veo aquí Debiera pasar. un tremendo potencial en este video. Estoy Oye, viendo ahí la academia de surf. ¿Y quién tendría que ser esta entidad, esta persona que diga, bueno, hagamos que esta persona construya una escuela, por ejemplo? Como quién tendría que como dirigir todo esto. Es que, a ver, debieran ser las federaciones, debiera ser el Ministerio del Deporte, o sea, esas son el IND, esas son las instituciones oficiales del deporte. El problema es cómo funcionan y cuál es el orden. Al final esto termina, cuando funciona es porque funciona privado. Ok, Lorena. No sé el caso de la Lorena cómo lo ve, pero... Bueno, ahí en ese punto yo discrepo un poco porque hay hartos proyectos donde uno puede, o sea, si uno tiene un sueño uno puede cumplirlo. Hay proyectos donde pueden financiar, o sea, una escuela así sería increíble. Y es lo mismo que yo quiero transmitir y es mi sueño en el deporte, que las personas se den cuenta que en el deporte que te gusta es súper amplio, a nivel de dirigencia, a nivel médico, de salud, educación, turismo, o sea, de todas partes. Entonces tú puedes, o sea, amar un deporte, y no necesariamente vamos a ser todos campeones mundiales, no vamos a ser todos Messi, no vamos a ser todos Djokovic o Alexis Sánchez, porque si no yo no tengo relevancia. O sea, ellos son importantes porque son los únicos. Y por lo mismo, quiero transmitir eso, de que si yo amo un deporte, hay muchas áreas donde yo puedo entrar. Por ejemplo, yo ahora lo que me interesa harto en el tema de administración es tanto el privado como público. O sea, por ejemplo, una federación, o trabajar en el IND, o una empresa privada. Yo tengo un hostel, lo que tiene que ver el hostel con el surf. Bueno, se llama Pucata Surf Camp. O sea, también surf, llegan surfistas mochileros, el surfer. Yo encuentro que es como más allá, es como una religión, un estilo de vida. Entonces, lo mismo se puede hacer, yo creo, con todos los deportes, porque uno se vuelve fanático de su deporte. Como bien decía Jorge, a él le gusta mirarlo. Y de hecho, en Chile, el mayor consumidor del surf, o sea, del fútbol, y no lo practica mucho. Y somos una sociedad súper sedentaria. Entonces hay muchas partes, muchas áreas en donde podemos seguir promoviendo todos los deportes. Y es necesario, es realmente necesario en Chile. Y tener esa visión amplia del deporte, no solo reducida a ser un campeón mundial o el alto rendimiento. Sí, como que el deporte aficionado también en el fondo debiera ser algo que pudiéramos fomentar más, sobre todo porque hace bien, ¿o no? Como que la práctica deportiva trae puras cosas positivas. ¿Sabes lo que me pasa a mí, Jesús? Yo creo que nosotros cometemos, creo yo, esto es una teoría más personal, pero yo creo que nosotros cometemos un error de mezclar vida sana, actividad física y deporte de alto rendimiento. O sea, de hecho, yo me atrevo a decir que el deporte de alto rendimiento puro y duro no hace bien. Y que los otros deportes, que el deporte, digamos, normal, sí. Y son dos mundos distintos, porque una cosa es el tipo que se dedica a hacer deporte y que lo aprovecha para su vida, y el otro que lo transforma en su profesión y que se expone a lesiones y se expone a una serie de cuestiones muy permanentes y claro, lo transformó en algo completamente distinto. Entonces, muchas veces nosotros al vincular estos dos mundos, creo que hay una ruptura. Creo que podrían ir, obviamente que tienen mucho que ver, pero podrían ir no iguales, digamos. Y ese es el problema, estamos pensando siempre en Nadal, estamos pensando siempre en Messi, estamos pensando siempre en ese nivel, y no en el deportista que funciona y que le hace bien para su vida, y que le hace bien para su trabajo, y le hace bien para sus relaciones personales y para otras cosas. Sí, yo coincido con Jorge, como es típico que tú misma lo dijiste, el deporte solo trae cosas buenas. Y hoy no, el deporte para mí en sí mismo es una herramienta que puede ser usada como para bien o para mal. El deporte, claro que trae cosas buenas, pues si nos enseña la disciplina, nos hace estar más activos físicamente, conocemos gente, nos empuja a querer más cosas, etc. Pero cuando nos enfocamos demasiado en los resultados y no en el proceso que estamos viviendo, no trae resultados tan buenos. Por ejemplo, si todo lo que a mí me importa es ganar, y ganarle al otro, para yo validarme a mí,
va a traer trampa, va a traer droga, o sea, va a traer doping, va a traer y varias prácticas que en realidad no son tan positivas como nos imaginamos. Entonces va a traer bullying o va a traer abuso de poder. Hay, en el deporte, sobre todo en el deporte de alto rendimiento, como las personas están tan sedientas de logros y de resultados, si es que un entrenador tiene muchos logros deportivos con sus equipos, se va a tender a mirar para el lado y no ver qué es lo que está haciendo. Se lo va a tender a, como a subir a un altar sin mirar críticamente cómo está logrando esos resultados. Y no digo que no se puedan lograr buenos resultados sin abuso, pero hay muchos ejemplos de entrenadores que abusaron de su poder de muchas maneras. Entonces el deporte en sí mismo, y es algo que en lo que a mí me gustaba trabajar, es que es una herramienta, y que el deporte tenga buenos resultados o que hayan que saquemos cosas positivas del deporte va a depender de las personas que están involucradas ahí, no del deporte en sí. El deporte es como un martillo, yo lo puedo usar para como clavar un clavo o para pegarle en la cabeza a una persona. Entonces ahí hay que tener ojo. Y yo creo que, y ojo, no quiere decir que no pueden haber deportistas de alto rendimiento que sean saludables, que tengan una vida plena, que quizás como lo puede tener la Lorena, pero hay que tener ojo ahí. No todo deporte de alto rendimiento es igual a vida sana, es igual a buenos hábitos, es igual a todas estas cosas positivas de las que queremos, todas estas cosas positivas que queremos y esperamos que el deporte sea. Ahora siento que no sé nada de deporte de alto rendimiento. Yo creo que puede ser una cosa como la raíz del problema. Oye, ya estamos en el tiempo, quería agradecerles su participación, que hayan venido a conversar conmigo este tema y con toda la gente que nos está mirando. Y para cerrar, les voy a pedir que compartan una frase que le quisieran transmitir en relación al deporte con su yo de 20 años. Entonces, esta experiencia es muy interesante para los que tienen mucho más de 20 años. Así que, Lorena, en tu caso, que estás muy cerca de los 20 años, a lo mejor un consejo que quisieras compartir con la gente que le interesa el deporte y de cómo podría hacer de ese interés una ocupación laboral. Bueno, como me dijiste una frase, yo lo que más he aprendido del deporte es que somos creadores de nuestra propia realidad. Y que eso hay que tenerlo muy presente y ser muy conscientes de que podemos lograr absolutamente todo lo que nos proponemos, todo lo que queremos, pero depende de nosotros. Que nada es culpa de lo externo, sino que todo está dentro. Lo positivo y lo negativo ya lo traemos con nosotros y nosotros mismos lo provocamos. O sea, somos los creadores de nuestra propia realidad. O sea, yo lo puedo confirmar eso. Así que ser más consciente en ello. Gracias. Qué lindo. José, ¿tú? Yo coincido con lo que dijo la Lorena, súper lindo. Para mí un consejo que quizás me hubiera dado antes es como, sobre todo a los chicos que pueden estar escuchando esto, es que que no se encasillen como en una carrera o en esto como que es la vía y es lo único que podemos hacer, como en el deporte, como dijo la Lorena, lo podemos, si es que nos apasiona algo, como ver qué es lo que nos apasiona de ese deporte y qué cosa en particular, y encontrar dónde con mis propias habilidades yo puedo hacer un aporte ahí. Y pueden ser desde el deporte formativo hasta el del alto rendimiento, y hay toda una gama, hasta de las personas que son sedentarias, como hay una gama muy grande de lo que se puede hacer en deporte y actividad física y salud. Entonces, no como quedarse como tan cerrado en que si es que yo no soy deportista de alto rendimiento, o no soy entrenador, o no soy esto, entonces no puedo dedicarme al deporte. Como veamos qué es lo que me gusta y exploremos más opciones, porque hay un abanico gigantesco, y explorar, y ir a hablar con gente, contactar a personas que están involucradas y seguir lo que a uno le va gustando. Y ahí, en la medida que uno va siguiendo como lo que te va gustando, uno va encontrando las cosas en común y uno se va iluminando de qué es lo que uno puede hacer. Porque el camino no está trazado, en el fondo, no está hecho, uno es el creador de su propia realidad, como lo dijo la Lorena, y ahí como cada uno puede ir descubriendo en qué se puede dedicar.
no es que si ya no fui deportista, puedo hacer otras cosas también. Así que eso. Jorge, ¿tú? Estaba pensando, mientras la escuchaba, que coincido plenamente en lo que dicen. A mí me pasó que yo soñaba con trabajar en el fútbol. No tenía ni una posibilidad, no tenía nadie conocido, no tenía por dónde hacerlo. Y un día, estando en el Camp Nou, trabajando para el Barcelona, en un clásico con el Real Madrid, como que miré para atrás y dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese cabro chico que no tenía ni una posibilidad, que lo único que tenía era ganas, y que de repente estaba parado aquí, ¿cachai? Y efectivamente es eso, son ganas, son no parar, es creer en los sueños en serio y trabajar el triple que el otro. Esa es la manera, es sacarse la cresta en serio para lograrlo y aprender y estudiar y esta cuestión, no porque sea deporte o sea arte o sean cosas medias que parecen etéreas, están alejadas del estudio o del profesionalismo, todo lo contrario, tienen de repente más incluso. Entonces yo creo que lo único que te puede llevar a cumplir esos deseos es un trabajo muy serio, estudiar, sacarte la cresta, a mí me gusta, creo que es el camino. Y algo de lo que decía la José al principio, a mí una frase que me gusta de Chespirito. Chespirito cuenta que tenía 40 y tantos años cuando se vistió por primera vez del Chavo del Ocho. Entonces, y claro, y al final para uno es el Chavo del Ocho y el tipo probablemente el comediante más importante de Latinoamérica y lo vemos todo el tiempo en todos los países, y empezó a hacer eso, que es lo que lo llevó a la fama para siempre, a los 40 y tantos años. Entonces tampoco es tarde para empezar, porque hay veces que uno parte y dice, bueno, sí, pero ya tengo 25, ya no lo hice, ya estoy estudiando ingeniería comercial, ya no lo hice. ¿Por qué no? Si en verdad eso es lo que querís, ¿por qué no? Oye, es súper chulo eso porque efectivamente, sobre todo con los tiempos que corren, porque esta serie como de videos que estamos haciendo están marcados en la Telesemana del Estudiante y tiene que ver un poco con cómo está cambiando el mercado laboral y las posibilidades que ofrece. Entonces, y a veces eso que decía la José, que uno se encasilla o toma ciertas decisiones y en realidad después la vida te va proponiendo como otras cosas y siempre es un buen momento, yo creo, para empezar algo que uno realmente tiene deseo o ganas de hacer. Y entonces me acordé el otro día de una persona que conocí que me dijo que él empezó a practicar deporte como a los 35 y hasta que corrió una maratón. Y así como que para él era, porque en el colegio todo el mundo le decía que él era súper desganado. Entonces, y eso también como que el mayor beneficiario en el fondo de esas cosas es el que se desafía a sí mismo, ¿no es cierto? Y como que crea esta nueva realidad para decir, oye, yo sí puedo hacer deporte, no de alto rendimiento, pero ¿cachai? Igual corrí una maratón, que a lo mejor nunca se hubiera imaginado. Y así que eso, estoy muy contenta, muy entusiasmada de haber compartido con ustedes. Muchas gracias. Para la gente que nos está mirando, aquí como siempre en la descripción del video vamos a dejar los datos de los panelistas que se les quieren contactar y no se olviden de darle me gusta al video, muy importante, y de compartirlo con gente que le pueda servir. Y a nuestros panelistas, muchas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad.